Buenos días, un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo, incluido nuestro propio país. A todos ellos, un abrazo. Hay que partir de las fiestas de San Antonio Abad. Ya están las fiestas de San Antonio Abad y ya se están escuchando los cohetes. Esa comunidad organiza bien sus fiestas y mantiene sus fiestas. Invitamos a los capitalinos y a los salvadoreños a que visiten al pueblo de San Antonio Abad en sus fiestas. El 1 de enero se enterró a Zoilita Atenas en Metapán. Se trata de una persona muy decente, muy honesta, de una familia muy trabajadora. Expresamos nuestro pesar a su familia y a sus amigos. El 31 de diciembre se enterró a Ovidio Granadino en Santana. También hacemos llegar a su familia nuestro pesar. Estos son libros de extraordinaria importancia. La agenda latinoamericana del 2020 está dedicada al tema de 4.0 o la cuarta revolución digital. De diferentes maneras, de diferentes visiones, se aborda lo que esto significa para la humanidad. Porque mientras hay una revolución en la tecnología, el ser humano sigue siendo explotado de manera brutal. Los pobres siguen aumentando. Las oligarquías y las burguesías siguen explotando minuto a minuto a los seres humanos. Aquí en este número vamos a entender mejor el fenómeno. Hay dos libros del Ministerio de Cultura, del número 13 y el número 14, de identidades. En ambos abordan el tema del género y el feminismo en El Salvador y Centroamérica. El número 13 y el número 14. Es saludable dedicar minutos a la lectura de estos temas. Ahora bien, saludamos a Ana Baires, a su familia, a sus hijos allá en Nueva York. Y de nuevo un saludo a Lucía Gabriela, que nació en estas semanas. Felicitaciones a sus padres, a Alex y a Lourdes. Que todo les vaya bien y que todo les salga bien. Dicho esto, pasamos al tema de este día. Es sobre la corrupción. Este es un fenómeno universal y además un fenómeno eterno. Esto tiene que ver con la especie humana, con el Homo sapiens, al que todos los que poblamos el planeta pertenecemos. Es tan antiguo este fenómeno que aparece ya en libros como la Biblia hebrea. Cuando vos lees el Éxodo, te das cuenta de eso. Moisés sube al monte, escribe los 10 mandamientos y regresa y encuentra a su pueblo con otros dioses, lo cual era correcto. El Dios de Moisés era un Dios abstracto y el pueblo, así como nosotros antes que nos invadieran los españoles, teníamos otros dioses. Entre los que estaban en la fiesta adorando a otros dioses diferentes al de Moisés, estaba su hermano Aarón. Y Moisés dijo: maten a todos, saquen sus espadas,
maten a sus padres, maten a sus madres, maten a sus hermanos, maten a sus hijos. Pero no tocaron a Aarón. Y Aarón se convirtió en el sumo sacerdote. Ahí hay un uso del aparato del Estado que ya había estado en ese momento. Mira desde dónde. Y antes de Moisés, ¿a qué vamos a llamar corrupción? A partir de los últimos acontecimientos se usa mucho una figura que se llama nepotismo. Pero no. Si vos querés, eso del nepotismo es una especie de corrupción. Definamos entonces la corrupción. La corrupción aparece a partir del ejercicio humano del poder. No es un atributo de las personas. A partir de lo cual se puede decir que la corrupción sí es una cualidad natural del ser humano. Es eterno. Porque entonces resulta que todos somos corruptos. El tema no es ese. Porque el tema tiene que ver justamente con el poder. El poder. ¿Cómo se usa el poder? ¿Quién es el dueño del poder? Ahora, el poder ciertamente es un atributo de las personas. Primero, el poder es una relación social. Segundo, está basada en la diferencia de recursos. Y tercero, el poder sirve para cambiar la realidad o para impedir que ésta cambie. Ese es el poder. Es una relación social. Esto quiere decir que se ejerce en las relaciones entre las personas, solo en las relaciones entre las personas. La naturaleza no tiene poder, la naturaleza tiene fuerza. ¿Cómo se expresa esto en la vida política de la sociedad? Fíjate, hay un artículo en la Constitución que dice que los funcionarios son delegados del pueblo. Delegado del pueblo. Esta es la figura clave para capturar la esencia del tema. ¿Qué quiere decir delegado? Un delegado es una persona que ejerce un poder ajeno. Este es el punto. Un poder que no le pertenece. Los funcionarios del gobierno no tienen un poder propio, porque ellos son delegados. Ahora bien, ¿y quién es el dueño del poder que ejercen los funcionarios? El pueblo. La masa del pueblo tiene un poder real, pero los teóricos dicen que es un poder en potencia. Mire, aquí hay trampa. Y entonces, como el pueblo en general no puede ejercer ese poder real, quien ejerce ese poder real es el funcionario. Mira la trampa. Porque ocurre que cuando el pueblo, que es dueño de ese poder, ejerce directamente ese poder, solo entonces ocurren en las sociedades las grandes transformaciones. Para evitar esas grandes transformaciones, los teóricos del derecho establecen que es el funcionario el que debe y puede ejercer el poder del pueblo. Por eso le llama delegado. ¿Cuándo aparece la corrupción? Esto aparece cuando ese delegado o ese funcionario ejerce el poder como si fuera propio. Esta es la fenomenología. Ya no ejerce el poder como ajeno.
No, ejerce el poder como propio y entonces lo pone a su servicio y usufructúa ese poder. Aquí, repito, está la esencia de la corrupción, referida al ejercicio del poder. No es esta la manera como la Constitución aborda eso, no. La Constitución, y es lógico, esta es una Constitución de los poderosos. Entiende eso, la corrupción, como la relación de la persona con las cosas, los bienes, y no con el poder. Ahora bien, en los últimos días se ha destacado esta corrupción en manos de diputados y en manos de la Asamblea Legislativa. Restallante corrupción, desbordante corrupción, que inunda los pasillos, los corredores, los jardines de la Asamblea Legislativa y sin duda los jardines y las esquinas de las instancias gubernamentales. Sin embargo, ¿por dónde va caminando la esencia del fenómeno? Es que los partidos políticos resultan ser de manera constitucional los dueños del aparato del Estado. Por eso el artículo 85 establece que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. Mira qué texto lapidario. Son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Te lo dice la Constitución, no lo dice ninguna ley, te lo dice la Constitución. Los partidos políticos son los dueños de la Asamblea Legislativa, dueños de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, de todo el aparato del Estado. Muy bien. Y esto implica que sean dueños de fondos del presupuesto. Cada partido tiene asignada determinada partida. ¿Y acaso hay control sobre la manera como lo usa? No, no hay control. No hay control. Estoy diciendo que esas son las reglas del juego. Toda constitución es un conjunto de reglas del juego. Las constituciones contienen reglas, pero no contienen el juego. El juego es el conjunto de condiciones materiales, económicas, políticas que determinan la estructura y el funcionamiento de una sociedad. De ese juego aparecen las reglas. Y para ese juego es fundamental que los partidos políticos sean los dueños del aparato del Estado. El escándalo es, sin embargo, saludable, porque lo peor sería que la sociedad no reaccionara ante eso. Pero sí hay reacción. Sí hay reacción. ¿Y qué es lo que está en el centro? Aunque no aparece así, lo que está en el centro es el papel del Estado. Los seres humanos no miramos al Estado. Los seres humanos miramos apenas al gobierno. Y cuando hablamos de diputados, en una primera mirada, hablamos de gobiernos. Pero el corazón del tema es justamente el Estado.
Pero también se pone en el centro la corrupción a nivel del aparato del Estado. ¿Cuál es la raíz de esta visión bifurcada? Es que la Constitución te da las reglas de un juego, pero el juego aparece en la sociedad. ¿Cómo se usa el poder en la sociedad? En la cabeza de los seres humanos aparece una división artificial entre lo público y lo privado. Lo que ocurre en el Estado es lo público. Aquí hay un artificio. Porque se trata de dar a entender que lo que tiene que ver con el territorio estatal, al ser público, concentra y expresa los intereses de todos. Esto es una trampa. Porque siempre hay un sector de la sociedad que controla el Estado, captura al Estado. ¿Qué sector de la sociedad salvadoreña ha capturado al Estado desde siempre? Los oligarcas. Lo capturaron en la forma de criollos a partir de 1821. Y lo siguen capturando a esta altura, 2020. Y vos estás apreciando hoy la lucha entre sectores de los partidos políticos que aparecen como oligarquías emergentes y algunos como burguesías emergentes, usando los mismos caminos y las mismas rutas que históricamente han usado todas las oligarquías que en el mundo han sido, usando el aparato del Estado. Esta es la ley. Porque ningún Estado funciona sin la corrupción, sin la violencia y sin la ilegalidad. Esa corrupción es consustancial a todo Estado. Y eso es lo que ocurre. Puede en la sociedad salvadoreña aparecer y funcionar una nueva oligarquía, una nueva burguesía. Pueden sectores pequeños burgueses convertirse en burgueses y en oligarcas. Ese es el esfuerzo que vos apreciás cuando mirás a gente de los partidos políticos perseguidos legalmente por corrupción, por andar lavando millones de dólares en diferentes cantidades. ¿De qué se trata? Es el esfuerzo por construir una nueva oligarquía. Porque toda forma de capitalismo nace chorreando sangre, lodo y fango por todos los poros. Eso es lo que estamos viendo. Es una lección fina de sociología profunda y de historia profunda. Nuestro país atraviesa por un momento histórico en donde se define una posible y necesaria transformación. Llamarle si vos querés modernización, si vos querés, que es absolutamente necesaria. El Estado funciona siempre de manera parcial. ¿Y de qué depende que estas expresiones de corrupción se sanen y se curen? No depende del simple enjuiciamiento ni de meter preso a alguien. ¿Por qué? Porque eso aborda nada más el problema del corrupto, pero no aborda el problema de la corrupción, que es justamente de lo que se trata. En el fondo, la sociedad salvadoreña está ante una disyuntiva, que es la de cambiar las reglas del juego y de cambiar el juego.
Este es el punto. Y esto solo se logra a partir de un intenso, organizado, tenaz y firme esfuerzo político. En el mundo de hoy, los partidos políticos no valen nada. Y, sin embargo, no se puede decir que no sirven para nada. No valen nada en términos políticos. Pero sí sirven, y con mucha eficiencia, para hacer negocios. Porque el mercado los mató. En la misma manera en que el mercado mata lo que tiene que ver con esa política. Pero el mercado nunca matará lo que tiene que ver con el ejercicio político de las masas populares. Se necesita salvar la política. Y se necesita que aprendamos a hacer política. A hacer política. La política de la gente. La política de los de abajo. Para no depender ni en la cabeza ni en el corazón de los de arriba. Se trata de construir un nuevo Estado. Nuevo Estado. Un nuevo poder. Nuevas reglas del juego y nuevo juego. Por eso hay que empezar ya. Y todo esto empezó ayer y sigue caminando. Cuando se caen las viejas torres, es una buena señal. Es la señal de que estamos avanzando, de que estamos caminando. Por eso siempre van a ladrar los perros en la noche, asustados. Un abrazo para todos y para todas.